Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Agustina de Vincenzi nos va a hablar de los cambios que va a provocar en nuestra vida cotidiana la entrada en vigencia del DNU que emitió la semana pasada el Gobierno Nacional. Patricia Canatelli nos va a brindar información sobre lo que puede suceder en caso de no denunciar un siniestro ante nuestra compañía de seguros. Y Gustavo Nefa va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Santiago Manoukian para analizar las principales noticias económicas de los últimos días. Abrimos entonces este primer bloque con información sobre la actualidad económica y estamos viviendo en estos días las repercusiones del decreto de necesidad y urgencia que dictó la semana pasada el Gobierno Nacional. Agus, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cuándo empieza a regir, Agus, este decreto y qué impacto va a tener, ¿no?, en la vida cotidiana de todos nosotros? Bueno, el DNU está previsto que empiece a regir este viernes, salvo que diputados y Senado lo rechace. Por el momento todavía no está estipulado una fecha para el tratamiento de parte del Congreso, si bien se convocó a las sesiones extraordinarias, ya hubo varios cruces con Milei y legisladores por este tema. El presidente mismo anticipó que llamaría un plebiscito. Así que si todo sigue igual, el viernes ya empezarán a regir algunos de estos cambios, porque muchos de ellos van a ser progresivos y los iremos viendo con el transcurso de los meses. Analizamos los 16 apartados, la letra chica, y vamos a hacer un repaso por aquellos cambios que nos van a impactar en nuestra vida cotidiana. Si te parece, Ale, empezamos con salud. Dale, a ver. Bueno, prepagas. Los topes de las cuotas de la medicina prepaga van a desaparecer, es decir, que las empresas van a poder disponer de los aumentos que quieran. De hecho, ya se anunciaron las subas para enero que rondan entre un 40 y un 50%, ya fueron comunicadas a los afiliados. Este es uno de los principales cambios, también con la derivación de los aportes de los trabajadores. Antes se tenían que hacer por medio de las obras sociales, ahora la diferencia es que se van a poder hacer de forma directa a las prepagas, y de esta forma se elimina esa caja que no funcionaban las obras sociales para muchos sindicatos. Siguiendo con salud, también hay cambios en la venta, dispensa, como se le dice actualmente, de medicamentos. ¿Por qué no se dice venta y sí se habla de una dispensa? Porque las farmacias en verdad entregan los medicamentos, no los venden, porque de esa forma lo interpretan como que es un negocio. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, cualquiera va a poder vender medicamentos que no tengan que ver estrictamente con un farmacéutico. Se va a poder conseguir medicamentos en kioscos, estaciones de servicio, en cualquier comercio en definitiva de la vía pública. Otro cambio son las recetas y las órdenes, Ale, que desde el 1 de julio van a pasar a ser 100% digitales, o sea, desaparece la receta en papel. Muchas idas y vueltas, ¿no?, en los últimos años con este Bueno, tema. en la pandemia se había hecho popular esto de poder llevar a una farmacia la receta que nuestro médico nos ordenaba por WhatsApp. Hubo varias idas y vueltas y hasta hace poco incluso se siguió debatiendo. Bueno, ahora definitivamente se va a tener que hacer recetas a través de plataformas electrónicas que van a estar autorizadas para esta finalidad. Otro cambio es al momento de hacer compras, Ale, cuando vayamos a los supermercados, a los comercios, almacenes de barrio. ¿Qué vamos a ver? Redondeemos rápidamente este punto. Sí, lo que vamos a ver es que los comerciantes van a poder exhibir de forma libre todos los productos y las ofertas. ¿Qué quiere decir esto? Que se deroga la ley de góndolas, que antes lo que impedía era que una empresa predominara, digamos, con un más del 30% con sus productos en la góndola y que se mostraran al menos 5 proveedores por categoría. O sea que ahora vamos a poder encontrar productos de todo tipo e incluso con la posibilidad de que las góndolas se monopolicen, quizás más por algunas empresas por sobre otras. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir analizando el impacto del DNU en la vida cotidiana en el próximo bloque, pero ahora nos vamos a trasladar al mercado de capitales para
repasar lo sucedido en este 2023 que se está terminando, un año realmente formidable para las acciones y bonos argentinos, con subas a lo largo del año de más del 70% en dólares en el primer caso y hasta el 60% en el segundo. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Alejandro? Tal cual como dijiste vos. Un desempeño muy ligado, sin duda, al cambio de ciclo político, ¿no? Sí, claro. Esto ya se viene adelantando desde mediados del año pasado. Recordemos que el Merval empezó a subir allá por julio. Los bancos habían quedado relegados de ese rally, pero se acoplaron rápidamente, junto con los bonos. Además, todos los activos riesgosos empezaron a descontar un cambio político. Ese cambio político que se terminó dando y con una fuerza inusitada reforzó la suba en la segunda parte del año. Tenemos subas en pesos del 350% del Merval, pero con grandes subas además en otros activos, por ejemplo, regulados. Edenor, Transener, con subas de más de 450%. Y YPF, Galicia, es decir, referentes también que habían estado largamente demorados en su recuperación, que han tenido un año extraordinario. Un año extraordinario, pero la pregunta, ¿no?, que se hacen todos aquellos que nos están escuchando es si en estas condiciones, después de semejante desempeño, hay oportunidades para aquellos dispuestos a entrar, ¿no? Si se pueden obtener ganancias ya a partir de estos niveles, ¿no? El Merval medido correctamente, es decir, o en términos de poder adquisitivo, deflactado en pesos a la inflación histórica, o bien en dólares, nos muestra que todavía tiene upside o algo de potencial, pero llegando a valores bastante ricos en valuación. Por ejemplo, un Merval en las puertas de los $1000 ya representa un Merval históricamente caro. Es ahí donde entra la selectividad. El año 2024 va a ser más de selectividad que de convalidar en masa, incluso que un movimiento se trasladó al panel general que aún no se completó, pero ese panel general de empresas mucho menos líquidas y más volátiles ha tenido en algunos casos unos desempeños extraordinarios. Y en este sentido, ¿qué acciones o qué bonos te gustan para aquellos que están analizando si entrar o no? Entre las múltiples alternativas que te ofrece el mercado local, hay muchas empresas con menos dependencia de Argentina, de sus ingresos y sus ganancias, como Mercado Libre, Globant, Vista, e incluso algunas otras empresas de menor capitalización bursátil, cotizando directamente en el exterior, que siempre representan una buena alternativa. Entre las estrictamente locales me gustan Aluar, con sus ingresos dolarizados y muchas exportaciones. Me gusta Pampa, Energía, y me gusta también algunas empresas del sector eléctrico, como Transener, Edenor, casualmente algunas de las que más subieron, pero también TGS, una empresa extraordinaria para estar posicionado a mediano plazo. Y entre los bonos hay que elegir. Los bonos hard dollar o bonos soberanos han subido mucho, no están en los mismos valores que cuando se lanzaron en septiembre del 2020, pero tienen un poquito más de upside todavía. Prefiero todavía las obligaciones negociables, que han sido un negoción en los últimos 3 años, aumento de paridad, más cobertura vía tipo de cambio. Y obviamente hay que analizar ahora los bonos, como quedaron después de esta devaluación, los bonos duales, que ofrecen todavía también un posicionamiento importante. Muy bien, perfecto. Vamos a trasladarnos ahora al mercado de seguros. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va? Gracias por estar aquí. Bueno, ¿cuáles pueden ser, Patricia, las consecuencias de no denunciar un siniestro ante la compañía de seguros? Bueno, la realidad es que existe una norma o una reglamentación en la ley de seguros que plantea que cuando uno conoce un hecho dañoso tiene que denunciarlo a la compañía a los 3 días de conocerlo. No necesariamente hoy las empresas aseguradoras limitan a esos 3 días, pero lamentablemente hay gente que no lo hace por olvido, porque considera que total el daño fue chiquito. Y en caso de siniestros que no tienen un daño importante. Claro, o que consideran que no existe un daño importante y entonces no lo denuncian. Se da mucho en situaciones de reclamos por responsabilidad civil, por ejemplo. Claro. ¿A qué nivel? Y, por ejemplo, ahora con el caso de la tormenta se ha dado voladura de árboles o de tanques y el dueño del tanque o el dueño del árbol, digámoslo,
que vio que que su jardín fue perjudicado o salió volando su tanque o la tapa de su tanque y no denuncia en su compañía aseguradora un hecho de esta naturaleza, cuando el vecino puede reclamar por los daños que ese árbol le ha producido, claro, o que exacto, ese tanque le produjo. Y entonces le va a exigir el asegurador al dueño del bien que provocó el daño que haga la denuncia. Lo mismo pasa en automotores. ¿Y cuáles pueden ser justamente las consecuencias de no hacer esta Las denuncia? consecuencias de no hacer la denuncia es que, como el asegurador no tiene la fehaciencia de quién es el que provocó el daño, no responde. Y al no responder, rechaza el siniestro, rechaza este reclamo. ¿Y quién va a tener que responder? El generador asegurado del daño, el asegurado. O sea, entonces, un tema muy importante, muy delicado. Claro, claro. Nosotros hemos tenido un caso de un productor cliente de la consultora que su asegurado chocó en una esquina. Aparentemente el daño en el vehículo no fue tan grande, pero la conductora, la tercera reclamante, la chica que conducía el otro auto, estaba embarazada. Y en la posición con el cinturón de seguridad, el golpe de atrás le produjo un latigazo en la columna. Oh. Eso en el momento no se notó y apareció 2 o 3 semanas después las consecuencias de ese choque. El asegurado del productor cliente nuestro no quería denunciar porque decía que no había sucedido nada, claro, que apenas había sido un roce. Pero es un ejemplo ilustrativo, ¿no? De claro, los daños que se pueden provocar sin que uno se dé cuenta, ¿no? Totalmente, hubo que explicarle a este hombre que las consecuencias de no denunciar va a ser que el asegurador va a rechazar el siniestro y él va a tener que hacerse cargo de las lesiones que reclama la perjudicada. Un tema entonces para tener muy presentes. Con este tema cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes regresamos con mucha más información. Te recuerdo que te puedes comunicar con nosotros a través de las redes sociales para hacernos cualquier consulta o transmitirnos cualquier inquietud. Una de cada 4 empresas nos elige. Elegí la ART más elegida. Prevención ART de Sancor Seguros. Estoy aquí, ahora, siempre. Siempre es estar en cada momento importante de tu vida. 100 años. Mercantil Andina. Incondicionales, siempre. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel, de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel, de Rus Seguros. Abrimos este segundo bloque y continuamos repasando el impacto del DNU en la vida cotidiana, ahora en lo que tiene que ver con tarjetas de crédito y registro automotor. Agus. Cualquier entidad de cualquier naturaleza va a poder emitir tarjetas de crédito, es decir, que ya no van a ser solamente financieras, bancos, fintech ni comerciales. Y otro punto acá es que no hay un tope en las comisiones que las entidades les van a cobrar a los comercios por las transacciones que hagan de ventas mediante este método de pago y incluso en los intereses punitorios que les cobren a los clientes. Antes había un máximo del 50%, este máximo desaparece ahora, con lo cual endeudarse con tarjeta de crédito posiblemente va a resultar más caro. Y otro cambio es el del registro automotor. Antes todos los trámites se hacían de forma presencial, había distintas instancias de acuerdo a las normativas locales, provinciales. Ahora se va a crear un registro automotor que va a ser digital, abierto y estandarizado a nivel nacional. Y uno de estos principales cambios que va a traer es que se va a eliminar el impuesto a los sellos que representan en la actualidad más de la mitad del costo de una transferencia y tampoco se van a presentar
no va a haber la necesidad de presentar el libre deuda ni tampoco la verificación policial, Ale. Muy bien, fantástico. Vamos a continuar hablando de lo sucedido en los mercados de capitales y este 2023 también fue un año muy positivo para los índices bursátiles norteamericanos tras el mal 2022. Por ejemplo, el Nasdaq en este 2023 tuvo un incremento de más del 50% y en el caso del S&P 500 más del 20%. Gustavo. Sí, correcto. La recuperación remonta a octubre del año pasado, donde ya el mercado empezaba a esbozar el final del ciclo alcista de tasa de interés, que terminó siendo a mediados de este año. Lo que está viendo es, a partir de marzo, una baja de la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal y a partir de ahí el mercado empezó a descontar mucho antes esa mejoría que le dio, obviamente, un impulso también a la economía norteamericana hacia adelante. Creemos que esquivó la recesión en Estados Unidos y posiblemente de otro mercado alcista en el año 2024, más selectivo también, en donde la renta fija tiene más para recuperar bonos que la renta variable, que ya está prácticamente en máximos. Muy bien, fantástico. En este contexto, Gustavo, ¿cuáles son tus recomendaciones para aquellos que se quieren inclinar por activos internacionales? Bueno, las grandes empresas por sobre las empresas más chicas, pero también empezar a ver si baja la tasa de interés las empresas que tienen buenos pagos de dividendos, ¿sí? Han sido empresas que han quedado relegadas con una tasa de interés tan alta en los bonos del Treasury. Hoy un bono de Treasury cortito rinde 5,4%, la curva está invertida, pero digo, una empresa pagadora de dividendos quedó relegada. De hecho, muchas de las empresas de sectores buenos pagadores de dividendos terminaron negativos en el año 2023. Casos como el de AT&T, por ejemplo, claro. El de Altria, ¿no? Telecomunicaciones, empresas de tabaco, empresas de cable, empresas de consumo no discrecional. ¿Sí? Mineras también, ¿no? Correcto. Bueno, todas esas empresas tienen que ser reevaluadas, creo que van a tener un atractivo adicional en un año donde las tasas de interés van a empezar a bajar y no termina en el 2024. Esto se proyecta al año 2025 para normalizarse un poco más. Muy bien, con estas recomendaciones de Gustavo Bonefa cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Santiago Manoukian. Estoy aquí, ahora, siempre. Siempre es estar en cada momento importante de tu vida. 100 años. Mercantil Andina. Incondicionales, siempre. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Están los que tienen nombres de ciudades, nombres de flores y hasta nombres de animales. Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Somos la prepaga que necesitas, la que sabe tanto de prevención que la lleva hasta en su nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros. La prepaga para vos. Abrimos este último bloque con la presencia del economista Santiago Manoukian para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarme nuevamente. Gracias a vos por estar placer, aquí. Placer. Y se viven días agitados tras la sanción del decreto de necesidad de urgencia la semana pasada y la reacción de numerosos sectores ante esta iniciativa. Santiago, ¿qué evaluación haces del DNU? ¿Cuál crees que puede ser el impacto, ¿no? Sobre la economía? ¿Qué beneficios no puede generar la economía? Bueno, creo que ha despertado una gran discusión en términos de las formas en las que fue presentado, el contenido. Uno puede discutirlo también desde el punto de vista de pensar si es una estrategia para poder negociar, aprovechando el capital político inicial que tiene el presidente por haber obtenido un 56% de los votos. Vayamos al análisis económico, ¿no? Uno podría insertarlo, me parece, yendo a lo económico, como un punto más de una estrategia integral que tiene el gobierno de generar un shock en las expectativas, ¿sí? Claro. El gobierno quiere dar cuenta de que acá hubo un cambio, una alteración fuerte en el régimen económico y con eso ir regenerando credibilidad y confianza de un gobierno que recién comienza
y que requiere regenerar justamente esa credibilidad, esa reputación en los hacedores de política económica, porque es un activo fundamental para ir camino a estabilizar. Bueno, eso parcialmente se ha logrado si uno ve, ¿no?, la recuperación de los precios de los activos argentinos en las últimas semanas. Sí, yo creo que el mercado ha pagado para ver. Ahora, fundamentalmente, creo que las restricciones que enfrenta Milei, mencionamos lo del DNU, hacen a la capacidad de implementación. ¿Y qué es la capacidad de implementación sino la gobernabilidad? Entendida, te diría, en tres frentes principales. El frente social, si va a haber una resistencia social a los cambios y cuánto va a acompañar la sociedad un ajuste que va a tener repercusiones socioeconómicas partiendo ya de una pobreza muy elevada y salarios también reales muy golpeados. Un segundo elemento que tiene que ver con la justicia, si la justicia va a cumplir un rol frenando o no algunas medidas, algunas reformas. Y en tercer lugar, el apoyo político, la estructura que tenga Milei, tanto en el Congreso Nacional como al no tener ningún gobernador de las 24 jurisdicciones del país de su partido político, si esos van a ser obstáculos para poder avanzar, porque si eso ocurre en algún momento, esa credibilidad que el gobierno intenta ir ganando con el ajuste fiscal, con el ajuste monetario, con esta resolución del desequilibrio monetario que tiene la economía, se puede ver truncada y ahí podemos llegar a ver un problema porque justamente este plan depende mucho del anclaje de expectativas. Claro, o justamente, ¿no? Otro logro que ha tenido este plan en estas primeras semanas, se está viendo en estos días, tiene que ver, ¿no?, con convergencia de los dólares financieros con respecto al dólar oficial, ¿no? En la presentación, ¿no?, del plan teníamos un dólar financiero, un dólar MEP, un dólar contado con liquidación en torno a los 1.000 pesos con 50 y hoy tuvimos, ¿no?, el contado con liquidación perforando los 900 pesos, ¿no?, cada vez más cerca del dólar oficial que está levemente por encima de los 800 pesos. ¿Crees que esta es una situación temporal, circunstancial? Bueno, efectivamente, en primer lugar, hubo un desplome de la brecha cambiaria que pasó cerca del 180% a perforar el 20%, algo totalmente inesperado, te diría, en el arranque. Yo creo que están favoreciendo algunos elementos como la demanda estacional de pesos que hay en diciembre, que también vamos a tener en enero, pero también que previo a la solución de Milei, una expectativa de que iba a haber una dolarización de la economía en el corto plazo, y eso despertó mucha incertidumbre, mucha dolarización, y probablemente haber despejado esa incertidumbre del corto plazo está ayudando también actualmente. Ahora bien, la pregunta es si después de... También, perdón, como para agregar algo, es importante también haber situado, ¿no?, el dólar oficial en un nivel más realista, ¿no? Por supuesto, parte del desplome de la brecha tuvo que ver con que desde abajo el tipo de cambio pegó un salto muy fuerte, pero ya habíamos visto en agosto que cuando tuvimos un salto devaluatorio la brecha no hizo más que seguir creciendo, no se redujo. Y ahora se está manteniendo además en ese nivel, no es que se redujo y está volviendo a subir. Bueno, acá vuelve a aparecer el tema de la credibilidad, ¿no?, del que vos hablabas. Exactamente, la credibilidad, el ancla que está surtiendo efecto del ajuste fiscal anunciado y monetario. Ahora, el punto es si el mercado va a creer que la apreciación del tipo de cambio que vamos a ver en los próximos meses, porque la inflación se está acelerando muy fuerte y el tipo de cambio va a tener un crawling peg, una micro devaluación diaria del 2% mensualizado. Si eso va a ser creíble hacia adelante, y tengamos en cuenta que a partir de febrero y antes de que empiece la liquidación de la cosecha gruesa de soja y maíz, la demanda de enero empieza a caer y eso le puede empezar a jugar en contra al gobierno. Por eso es un gran momento para aprovechar diciembre y enero para acumular la mayor cantidad de reservas que se pueda, para intentar que esa brecha se mantenga lo más contenido posible y mientras... Porque febrero puede ser un momento crítico, ¿no? Por eso justamente creo que este conjunto de medidas que estuvo haciendo el gobierno para generar un shock en las expectativas apunta justamente a ganar credibilidad lo más rápidamente posible, porque todavía no vas a poder mostrar muchos resultados. Recién comenzás, van menos de 3 semanas, el ajuste fiscal para verlo en los números, bueno, vamos a tener que esperar a que pasen los meses, pero mientras dar las señales ya van ordenando un poco las expectativas. E insisto con esto, el gobierno, el mercado, pagó para ver y ahora vamos a ver si eso... un plan tan ambicioso como está queriendo el gobierno, partiendo de una situación social muy crítica y desafíos muy grandes, puede llevarse adelante con un gobierno de hiperminoría en el Congreso, ¿no? Santiago, respecto a esto que estás hablando, algunos economistas advirtieron, ¿no?, sobre si fue buena la idea de bajar las tasas de interés. Bueno, es claramente una jugada audaz la de intentar resolver el desequilibrio monetario que tiene Argentina, que son estos pesos retenidos en los pasivos remunerados del Banco Central, la LELIQ y los PASES.
Yo creo que se aprovechan dos cosas. En primero, lo que decíamos recién, la mayor demanda de pesos que hay en estos meses, en diciembre y enero, pero también que sigue el cepo cambiario. Entonces, la estrategia es licuar mientras tengo restricciones cambiarias todavía, porque nunca podrías haber hecho esto de bajar la tasa de interés intentando licuar pesos y pagar menos intereses por los pasivos remunerados si no tenías el cepo. Entonces, se aprovecha un poco eso, se aprovecha en parte el anclaje de expectativas. Entonces, te encontrás con un mercado que no sabe dónde poner los pesos, porque todo parece caro. Entonces, hay que prestarle atención a eso en los próximos meses porque claramente tiene riesgos, sobre todo, insisto, si la demanda de enero se empieza a revertir en algún momento. Por eso es muy importante lo que hagan en el corto plazo y cómo vayan reorientando las expectativas hacia adelante. Bueno, y un factor que también puede darle una ayuda importante al gobierno es la cosecha, ¿no? Que se espera una cosecha muy importante para esta campaña, ¿no? Exactamente. Dentro de todas las dificultades que va a tener el gobierno el próximo año, tenemos buenas noticias también. Tenemos un rebote en la cosecha agrícola que creemos que va a ser de cerca de 15.000 millones de dólares respecto al año pasado. Es una gran noticia después de 3 años de fuerte sequía y del desplome que tuvimos el año pasado. Ahora bien, lo que nosotros decimos es, frente a todos los compromisos en moneda extranjera que tiene Argentina también, ¿no? Muchas ventanillas que hay que atender de pagos de deuda privada en dólares, de dividendos que no fueron y utilidades que no fueron remitidas al exterior, del pago de las divisas que van a empezar a reclamar los importadores dentro de más o menos 30 días, vos tenés que no solo aprovecharte de eso, sino decir, bueno, quiero establecer un esquema cambiario sostenible, creíble, que incentive la liquidación de divisas, porque ya vimos que pasó en 2021 y en 2022. Tuvimos récord de liquidación del agro y aún así eso no se tradujo en una acumulación de reservas por parte del Banco Central, que es algo fundamental para poder estabilizar la economía o para poder pretender alguna unificación cambiaria en algún momento de 2024. Muy bien, Santiago, muchas gracias. Un placer, gracias a ustedes. Cerramos entonces este programa de hoy con un análisis pormenorizado de las medidas que viene tomando el gobierno en estas primeras semanas de su gestión y los efectos que pueden tener en los próximos meses. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.